Seguimos con más. Representantes de 17 países de la Organización de Estados Americanos visitaron esta semana la frontera de Colombia con Venezuela, lugar a donde han llegado miles de venezolanos, como lo hemos mostrado cientos de veces, dejando o intentando dejar atrás la crisis política y económica de su país. La misión, que analiza cómo conseguir recursos internacionales para hacer frente a este creciente flujo migratorio, calificó de triste esta situación. El embajador de los Estados Unidos ante la organización, Carlos Trujillo, aseguró que es impactante el panorama que se ve en la zona limítrofe e indicó que la OEA tiene la obligación de encontrar una solución. Hemos visto con nuestros ojos lo que está sucediendo en la crisis venezolana. Hemos visto las caras de los niños, de las mujeres, de las madres, de los padres, desesperados cruzando una frontera con valijas vacías solo para retornar con un poco de comida para vivir unos días. Ahora bien, ¿qué dijo el presidente de la Asamblea Constituyente madurista en Venezuela, Diosdado Cabello? ¿Cómo se refirió a esta visita de la delegación de la OEA en su programa? Escuchemos. Todo porque, mira, así es la derecha, todo porque ayer iba un grupo de gente que no tiene oficio de la OEA, pues, que se bajaron en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana en un aeropuerto, se tomaron la foto con el fondo del avión, la OEA en Colombia para presenciar la crisis venezolana. No fue en su programa, fue en la sede del Congreso, porque esa silla él está allí instalado en el Parlamento venezolano. Gente sin oficio. Tengo un sin oficio aquí con nosotros en la tarde de hoy. David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para la Migración Venezolana. David, bienvenido, buena tarde. ¿Cómo estás, Edania? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué se tiene que ser tan irrespetuoso de allá para acá? Diosdado Cabello tiene por diseño que el país se vacíe, porque él es alguien que precisamente no puede colocar un pie fuera de Venezuela, porque sabe muy bien el color del uniforme que le espera y porque sabe muy bien que son muchas celdas que lo están esperando por todos los delitos en los cuales él está involucrado, desde la economía criminal hasta la violación masiva de derechos humanos. Esta crisis humanitaria que hay en Venezuela, que no tiene precedentes en América Latina por la falta de comida y medicinas, ha hecho que 3 millones de venezolanos se hayan ido de su país y hoy estén en condición de refugiados. Hoy los venezolanos somos la segunda población con más refugiados en el mundo, solo superado por Siria. Y esto sucedió en 4 años, Siria en 7, nosotros sin estar formalmente en una guerra y Siria estando en una guerra. Cuando uno ve normalmente estos flujos migratorios es porque hay un conflicto bélico, es porque hay una catástrofe natural. Eso no ha sucedido en Venezuela. Ha sido un desastre similar a una guerra diseñado por una dictadura perversa, cruel, que no le interesa lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida, y todos los días mueren venezolanos porque no hay comida, porque no hay medicina, por inseguridad o por represión política. Así que esta visita, y perdóname que me extienda en esta primera parte, que hicimos de la Organización de Estados Americanos con 17 países miembros, donde fuimos a 2 fronteras, Maicao, departamento de La Guajira, frontera con el estado Zulia, y Cúcuta, departamento del norte de Santander, con el estado Táchira, fue importante para que estos embajadores, estos representantes diplomáticos pudiesen ver la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano y sobre todo el drama de la separación familiar y cómo tanta gente en contra de su voluntad se está yendo de Venezuela para poder sobrevivir. Hablemos de la visita, David. Sí. ¿Cuándo llegaron? Son 17 países, menciona algunos de los que estaban en esta visita que se hicieron a la frontera. ¿Cuál fue la movilización? Veíamos al embajador de Estados Unidos, al señor Trujillo, y daba declaraciones ya en horas de la noche. Háblanos un poco del trabajo que se realizó. Sí, la visita fue el pasado lunes 19 de noviembre. Fuimos a primera hora de la mañana hasta después del mediodía a Maicao, como ya decía, departamento de La Guajira, frontera con el estado Zulia, y luego en la tarde-noche estuvimos en Cúcuta, departamento del norte de Santander, frontera con Táchira. 17 países miembros de la Organización de Estados Americanos participaron en esta visita histórica. Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, obviamente Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay, Guyana, Haití, Jamaica y Belice fueron los países que estuvieron presentes en esta visita. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con autoridades locales, alcaldes y gobernadores, tanto de La Guajira como del norte de Santander, y nos expresaban lo duro que es esta situación. Por ejemplo, en el departamento de La Guajira, en el hospital de Maicao, de cada 10 mujeres que están dando a luz, 7 son venezolanas. Además, ha habido un aumento, escuchen bien esto, del 375% de personas portando el virus VIH. Entre 30 y 40 mil venezolanos están cruzando todos los días la frontera. Se calcula que cerca de 5.000 se quedan en Colombia o van para otro país de América Latina, y muchos otros van de regreso a Venezuela. Es decir, la migración pendular, que poco se menciona la migración pendular, pero a mí me llama mucho la atención porque es aquella que consiste en que una persona venga, por ejemplo, por un día, un fin de semana, a comprar comida, a buscar medicina, o como decimos coloquialmente, a matar un tigrito y regresan en la tarde. Y volver. Entonces es una frontera viva, no por una actividad comercial importante, sino es por necesidad, ¿no? Entonces tiene la migración destino, que es el venezolano que se queda en Colombia, la migración pendular, que es el que se regresa a Venezuela, la migración retorno, que son colombianos que viviendo en Venezuela, residentes en Venezuela, que se han regresado a su país, y la migración de tránsito, que es la que se utiliza Colombia para ir a otro país de América Latina. Entonces, haber tenido la oportunidad no solo como coordinador del grupo de trabajo, sino que sobre todo 17 representantes, embajadores de los países miembros de la OEA, hayan tenido la oportunidad de ver en un solo día 2 fronteras, poderse reunir con las autoridades locales y regionales, poder interactuar con organizaciones de carácter humanitario que están haciendo un trabajo muy importante en esa zona, y sobre todo escuchar a los venezolanos. Yo la verdad, yo decía en un tuit, Idania, yo he estado 6 veces en la frontera que estoy exiliado. Yo me he metido de cabeza en este tema. 4 en la frontera colombo-venezolana y 2 en la frontera brasileño-venezolana. Y siempre me digo a mí mismo, y lo comparto acá, que no deja de conmoverme y no deja de ser dantesco lo que uno ve allí. Porque además es la separación de la familia. No hay forma de pasar por esa frontera sin reaccionar. No hay forma de pasar sin conmoverse, como bien señala, sin que te den ganas de llorar, porque es un drama y es una tragedia. Y cuando uno se para allí, no puede creer que sea cierto la cantidad de venezolanos que ve pasar con una maleta, con una bolsita. Es un deslave humano. Absolutamente. Es un deslave humano. Absolutamente. Ahora, ¿qué viene después de esto, David? Es decir, todos estos embajadores vinieron, tuvieron esa vivencia, pudieron entrevistar a la gente, pudieron palpar. ¿Qué hacer ahora con todo eso? Bueno, ahora del grupo de trabajo pues va a ser un informe sobre específicamente esta visita, un informe que se va a discutir en el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos, enfocados en alimentación y salud, este lunes 26 de noviembre, y luego en diciembre se quiere presentar un informe de esta visita en el Consejo Permanente. Esto servirá de un insumo para el informe general que está preparando el grupo de trabajo para el primer trimestre de 2019, donde ahí queremos evidenciar las razones por las cuales millones de venezolanos huyen en contra de su voluntad. En segundo lugar, describir la situación que se encuentran los migrantes y refugiados venezolanos en los países receptores. Y en tercer lugar, queremos elaborar una serie de recomendaciones a los gobiernos de los países receptores para implementar políticas coordinadas. Aquí es muy importante que este tema, que no tiene precedente en América Latina, que hoy es la crisis migratoria más grande del hemisferio occidental, no se atiende de manera individualizada. Es decir, no que es un problema solo de Colombia, o solo de Perú, o solo de Ecuador, o solo de Argentina. Aquí tiene que haber una respuesta regional, articulada, y que sobre todo el migrante y refugiado venezolano no encuentre mucha diferencia si llega a Ecuador o a Perú, si llega a Brasil o a Panamá, si llega a Colombia o a Argentina. Eso también lo queremos impulsar el grupo de trabajo en cuanto a la regularización, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, acceso a la salud. Y bueno, yo quiero decir que el gobierno de Colombia, que además ha sido anfitrión de esta visita a la Organización de Estados Americanos, está haciendo un esfuerzo enorme por atender y proteger a migrantes y refugiados venezolanos. Ya son 1.100.000 venezolanos
en Colombia, son 500.000 venezolanos en Perú, son 250.000 venezolanos en Ecuador. O sea, solamente en esos 3 países andinos hay 1.850.000 venezolanos. Eso es algo que nadie está preparado y se están haciendo esfuerzos por atenderlos y protegerlos. Y nosotros, el grupo de trabajo, además queremos ayudar para promover cualquier campaña en contra de la xenofobia. La xenofobia es minoritaria, está focalizada y eso debe quedar erradicado. Los latinoamericanos debemos ser en este momento solidarios, integrarnos. Y bueno, leía la otra vez, para trabajar con Dani Bajar, que lo has tenido aquí, forma parte del grupo de trabajo. Él decía, en los años 60, veíamos el grupo de trabajo, 7.5% de la población de Venezuela eran inmigrantes. Latinoamericanos que huyeron de dictaduras, de conflictos armados, europeos de la posguerra, encontraron en Venezuela un país próspero. Hoy, 10% de la población de Venezuela está refugiada. Eso es lo que ha hecho esta dictadura. Así es, son las cifras de la realidad. Entiendo, David, que sigues a Quito, que vas a visitar la frontera, ahora las zonas de frontera por donde entran los venezolanos que siguen, ¿no? De Colombia hacia allá. Voy a estar específicamente en Quito, en Ecuador, porque ahí vamos a tener 2 días de trabajo a partir de mañana. Así que después de acá sigo directo para la capital ecuatoriana, donde ahí va a haber el segundo encuentro, se ha llamado coloquialmente el segundo encuentro de Quito, para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, donde distintos entes como Naciones Unidas, evidentemente la Organización de Estados Americanos y distintas organizaciones de carácter humanitario, pues vamos a estar discutiendo allí cuáles pueden ser las mejores acciones para darle atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos. Así que estaré en Ecuador, sigo haciendo mis mayores esfuerzos desde este exilio por brindarle todo el apoyo que necesitan los migrantes y refugiados venezolanos y sobre todo no dejar de mencionar que la mejor solución para resolver esta crisis de migrantes y refugiados venezolanos pasa por restituir la democracia en Venezuela. Mientras perdure Maduro en el poder, van a seguir saliendo venezolanos. Mientras más rápido recuperemos nuestras libertades, no solo se va a frenar el éxodo, sino habrá incentivos para que muchos venezolanos que hoy están en Cúcuta, en Cali, en Bucaramanga, en Quito o en Lima, puedan volver y reencontrarse con su familia. A propósito de eso, no puedo dejar de preguntarte lo que es noticia no solo en Venezuela, ¿no? Sino a nivel internacional, y tiene que ver con toda esta trama de corrupción que ha develado la justicia estadounidense, donde se mencionan nombres como los de Raúl Gorrín, actual dueño de Globovisión, el canal de noticias en Venezuela. Cuando se habla de una cifra vulgar, por decirlo menos, $1.000 millones en sobornos. Sí. Cuando decía yo hace un momento, la primera parte del programa que lo dedicamos a este tema, que cuando contrapones la crisis humanitaria, la tragedia venezolana, con estas cifras, con este tipo de actuación, uno no puede menos que indignarse. Y te voy a contar una anécdota y luego 2 temas con este episodio delicado. Después que visitamos el Puente Internacional Simón Bolívar y nos montamos en el bus para tener la reunión con las autoridades locales y regionales del norte de Santander, y me acuerdo que acababa de despedir a un señor que me conmovió, que estaba en silla de ruedas, que tenía más de 70 años de edad y que se estaba regresando a Venezuela porque vino por el día a buscar medicinas y buscando también otra silla de ruedas. Me entero la noticia de este señor Gorrín. Por gente como él y por muchos otros que iremos conociendo, es que hoy los venezolanos se sumergen en el hambre, en la pobreza, en el abandono y duermen en albergues, en campamentos de refugiados o en vías públicas en alguna parte de Sudamérica. Tiene que haber justicia y quienes somos servidores públicos, y Dani, yo que he pasado por las luchas estudiantiles, he pasado por la lucha partidista a nivel nacional, tuve gestión local en el Hatillo y ahora en el exilio, la transparencia, los gobiernos abiertos, la rendición de cuentas, la honestidad debe ser una prioridad. Este señor, como bien decías, $1.000 millones en soborno. Por menos, varios presidentes latinoamericanos fueron sacados de su ejercicio del cargo y están presos, por menos de eso. Y además este señor es uno de los artífices de la censura moderna, ahora hablo como periodista, a los medios de comunicación, donde cerrarlo, como ocurrió con Radio Caracas Televisión, era un costo político elevado, que se buscaron empresarios afines, sumergidos en corrupción, sumergidos en redes de lavado de dinero, y con eso mantenían un canal abierto para manipular la información
y de una u otra forma engañar a la gente de que aquí no había censura y lo que había era una autocensura. Entonces también eso es una moraleja de cómo actúan las dictaduras modernas, buscando empresarios afines y corruptos para censurar a los medios o para autocensurar a los medios de comunicación. Y ante esto no puede haber medias tintas, ante esto no puede haber grises, ante esto no puede haber duda. Toda persona que haya desfalcado a la nación tiene que pagar en la justicia y tiene que ser condenado, porque por ellos es que hoy hay tanta pobreza en Venezuela, hay tantos refugiados, hay tanta gente padeciendo enfermedades que habían sido erradicadas y hay tantos niños que están desnutridos. Y se lo digo sobre todo a los jóvenes que están hoy en las universidades, que están dando una lucha, quienes estamos en política, la transparencia y la honestidad en todo cargo debe ser la prioridad. El que se quiera lucrar en política sabe que ese no es el camino. Ahora, quiero decirlo de una forma coloquial, ¿no? Y me excuso con nuestra teleaudiencia, pero ¿te entra un fresquito de que la justicia estadounidense por lo menos devele lo que todo este entramado corrupto que se armó alrededor de todos estos personajes, con la anuencia, por supuesto, de la Revolución Bolivariana? Por supuesto, porque yo cuando era alcalde de Latillo, nosotros teníamos dos obsesiones: la seguridad ciudadana y la transparencia. Cuando empecé como alcalde de Latillo, esa alcaldía estaba en el puesto 67 de 68 evaluadas según Transparencia Internacional. Y a principio de este año, Transparencia Internacional colocó a la alcaldía de tercera de 150 evaluadas. Y para nosotros la rendición de cuentas era una obsesión. Entonces, cuando ha habido gente que ha defalcado a la nación y que es responsable de todo este deslave humano, pues por supuesto me entra un fresquito. Pero no podemos quedarnos acá. Esta es la punta del iceberg. Y hay que ser muy pedagógico. Claro. Yo me tomo el atrevimiento hacia los medios de comunicación. Ser muy pedagógico, ¿qué significa $1.000 millones? Claro. Insisto, los sobornos de Odebrecht en América Latina fueron $800 millones. Fue menos que eso. Fue un 20% menos que eso. Y hay presidentes que están presos y otros que salieron de su cargo por estar implicados en esos actos de soborno. Cuando Jordania hace unos años dijo que por Cadivi lo que se sabía, se había despilfarrado $25.000 millones, eso es el equivalente a 5 años de ingreso en Panamá por el canal, que es su principal fuente de ingreso, o es 3 veces el aeropuerto de Ciudad de México, que es el gran debate que se está dando hoy en ese país. 3 veces, solo por decirlo de Jordani. Se calcula que se han despilfarrado en Venezuela más de $200.000 millones. Eso sería el defalco más grande de la historia contemporánea de la humanidad. $200.000 millones. Hoy estaríamos inundados en autopistas, estaríamos inundados en hospitales, estaríamos inundados en escuelas, estaríamos inundados en centros de investigación, estaríamos inundados en puertos y en aeropuertos modernos, estaríamos inundados de gente que no habría salido en contra de su voluntad, sino habría salido voluntariamente con una beca a formarse en la mejor universidad del mundo para volver en Venezuela y ejercer desde el punto de vista profesional. Estaríamos inundados de venezolanos en nuestro territorio y no estaríamos viendo a los venezolanos irse. Eso es lo que ha hecho la corrupción. Sí. Y es el peor cáncer que ha tenido Venezuela, que ha hecho metástasis y que ante eso, insisto, hay que tener anticuerpos y ante eso no se puede tener medias tintas. David Smolaski, coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA sobre Migración Venezolana. Gracias por estar aquí, como siempre. Gracias.